Hola, buenos días. Acá estamos nuevamente. Bueno, hoy voy a tocar un tema que es sumamente importante. Es lo que se denomina creencias limitantes. Ya en las dos palabras hay mucha información. Creencia viene también de la palabra crear. Quiere decir que es una creación. Pero vamos a hablar un poco de esto de limitantes. Nosotros somos parte de la naturaleza. La naturaleza es límites. Todo límites. Si bien después podemos decir, bueno, en las galaxias es más difícil de ver el límite, pero acá en el planeta Tierra, hablemos, bueno, de nuestro planeta, todo está compuesto por límites. Los límites son los que dan la forma a las cosas. ¿Y por qué me hago este planteo? Porque esta palabra tiene ese limitante. Y ahí vamos a ver que hay una diferencia muy importante entre lo que nosotros pensamos como la forma, que es algo que está con límites, y las creencias limitantes. ¿Por qué? Porque una vez que pasamos del plano físico a lo que se denomina plano metafísico, ya los límites ahí son mucho más complejos, son mucho más difíciles de encontrar sin caer en la nanofísica y todo eso. Estamos hablando de la psicología. Bueno, entonces, cuando pasamos a lo que se llaman creencias, estamos hablando de pensamientos. Y estos pensamientos ya no tienen un límite tan claro. Y ahí donde viene esta cuestión de lo limitante. Recordemos, como en videos anteriores hablamos, las creencias son las que nos permiten interpretar la realidad. Y no solamente interpretarla, sino crearla, como dice la palabra. Si bien partimos de la base que hay una realidad objetiva para todos, cada persona crea una realidad personal. O sea, cada persona hace un recorte de ese mundo en base a muchos parámetros, pero termina creando una realidad personal. De ahí, un ejemplo muy clarito es que ante un mismo evento no todos reaccionamos igual. ¿Por qué? Porque tenemos una percepción personal sobre cada evento en particular. Bien, volviendo un poco ya a lo de creencia limitante a nivel psicológico. Dijimos, una creencia es un marco de interpretación, una forma de interpretar. Cuando le ponemos la palabra limitante, esta palabra quiere decir que está limitada por algo esa creencia. Y esto se usa para todas las cosas que no nos permiten avanzar en lo que sería el plano físico, el plano de la acción, el plano material. ¿Y por qué son creencias limitantes? En principio porque están muy relacionadas con el miedo. Y el miedo, recordemos, que tiene dos grandes raíces, el dolor y la pérdida. Si tenemos una creencia que está basada, asociada con el miedo, vamos a pensar que si pasa tal cosa, yo voy a sentir dolor o voy a sentir una pérdida. Y ahora voy a ser un poco más específico. Por ejemplo, una de las creencias limitantes más potentes es el yo no puedo, o el yo no estoy hecho para eso, o yo no puedo ser feliz. Bueno, todos los yo no puedo, pongámosle lo que le pongamos a continuación, son una creencia limitante porque en realidad un gran filósofo llamado Spinoza decía, nadie sabe lo que un cuerpo puede, justamente porque nosotros, de esta gran máquina llamada cerebro, usamos el 10%. Eso no quiere decir que el otro no lo usamos porque somos vagos. No, no lo usamos porque no tenemos la evolución suficiente como para usar todo el cerebro.
De eso se trata cuando se dice de elevar la conciencia, es poder utilizar mayor cantidad de procesamiento cerebral. Bien, pero igual ese 10% es muchísimo y se pueden hacer muchas cosas. Y la mayoría de los creadores han usado también el 10%. No es que ellos usaban el 100 y nosotros el 10. Hay una película muy interesante que habla de del desarrollo del cerebro y cómo sería usar hasta un 100%. Esa película se llama Lucy y ahí habla de toda la relación del el potencial de nuestro cerebro con la realidad. Pero bueno, no me quiero ir más allá de eso. Cuando uno dice no puedo, se está limitando. Pero ya no es un límite exterior, es un límite que lo creamos nosotros. Y así podemos pensar en cualquier límite que nos creamos nosotros, porque los límites que ponemos nosotros, que si bien es un tema clave poner límites, también nos limitan a nosotros y también limitan a los demás o a la realidad. Se ve mucho en la cuestión del conocimiento o se ve mucho en la cuestión de ciertas habilidades. Porque pensamos, no, yo no voy a tener nunca la habilidad para hacer tal cosa. Es verdad que hay personas más hábiles en ciertas cosas que otros, pero no quiere decir que nosotros no lo podamos hacer. Sí lo podemos hacer. Tendremos limitaciones en el tiempo, en el espacio, pero lo podemos hacer. Cuando lo asocié al miedo, también hice hincapié en que hay algo que nos está alertando de cosas muy duras. Si uno dice, yo no voy a hacer tal cosa porque voy a recibir dolor, y eso ya es un límite. Voy a llegar hasta cierto punto y no voy a avanzar más. Pero ahí es donde viene la cuestión de la creencia, porque ¿por qué pensamos que vamos a sentir dolor si hacemos tal o cual cosa? ¿O por qué pensamos que vamos a perder? Doy un ejemplo más. Hoy está muy en boga el miedo al compromiso. Eso es una creencia limitante. La creencia dice que si yo me comprometo voy a perder algo o está algo en peligro. ¿Qué sería eso que voy a perder? ¿Y qué sería eso que está en peligro? Bueno, generalmente no está muy claro. Pero está muy sostenida esa creencia. Podemos hacer hipótesis que uno tendría miedo a perder libertad, tendría miedo a perder control, tendría miedo a que la relación no funcione y uno después tenga un dolor en uno mismo. Volvemos a lo anterior, sigue siendo una creencia, hemos creado ese límite y ese límite no nos permite avanzar en el caso de las relaciones. Pasémonos a otro plano para ver cómo funciona, el plano trabajo. Y yo no quiero dejar este trabajo porque creo que no voy a poder conseguir otro. Ahí tenemos otra creencia limitante. Este trabajo es el límite de lo que yo puedo conseguir. Por lo tanto, si yo rompo ese límite, voy a sentir una pérdida o un dolor porque no voy a poder conseguir o reemplazar. Bueno, hay personas que no tienen ese límite y consiguen otros trabajos. Les podrá costar más tiempo, espacio, pero lo consiguen. Quiero que se entienda esto de que las creencias son creaciones y que lo que decimos limitante es un limitante para el avance, para la evolución. No es que los límites que no sean correctos. Los límites son totalmente funcionales y hay que tener límites porque nosotros también somos seres limitados. Muchas veces la falta de límites también obedece a creencias limitantes. Doy un ejemplo muy clarito, tengo que dar mucho porque si no, no me quieren. El tengo que dar mucho tiene un límite porque nos vamos a anular a nosotros mismos. ¿Y por qué pensamos que la consecuencia sería la pérdida
de la apreciación del amor del otro. Bueno, hay una creencia y esa creencia es limitante porque no nos deja justamente acomodar esta cuestión del dar y del recibir y terminamos dando mucho más de lo que deberíamos por miedo a que perdamos cierto tipo de amor, cierto tipo de relación. También termina siendo una creencia limitante. Esto se ve mucho en la clínica, mucho. Por lo tanto, yo los invitaría a que todos podamos revisar cada vez que encontramos un límite, si ese límite no está obedeciendo a una creencia limitante o si ese límite es verdaderamente funcional. Porque vuelvo a reiterar, para que no quede poco claro, los límites son claves, pero las creencias limitantes están asociadas al miedo. Por eso es que son cuestionables, por eso hay que cambiarlas, por eso hay que desarmar esos limitantes. Hay que romper la asociación con el miedo. Hay cosas donde vamos a tener que arriesgar, pero la vida en sí misma es un riesgo. La vida en sí misma es movimiento, es evolución, siempre y cuando tomemos la decisión de que así sea. Muchas gracias.